Bienvenidos a mi canal, habéis sido muchos y muchas los que habéis pedido que me abra una cuenta en esta plataforma. Pues bueno, aquí ya la tenéis. No sé todavía muy bien cómo funciona, así que ya veremos cómo sale todo esto. Antes de nada os voy a dejar mis redes sociales por aquí para el que quiera seguir que me siga. Y ahora quiero que prestéis atención a esto. Lo que sale actualmente en vuestras pantallas, lo que estáis viendo es un resumen muy resumido de toda la corrupción que en estos momentos acorrala al PSOE. En este primer vídeo vamos a tener una explicación de cómo funcionan todas las tramas, nombres, lugares y fechas concretas para que todo el mundo entienda la gravedad de esta situación. Comenzamos. Vamos a comenzar cuanto antes. Os voy a presentar a una persona por si alguien en el mundo todavía no la conoce. Ella es Begoña Gómez, es la esposa del presidente de España, Pedro Sánchez. Se casaron en el 2006 y tienen dos hijas. Los únicos estudios que se le pueden atribuir a esta mujer de manera oficial es el bachiller. Luego ostenta otro tipo de títulos por la Academia M&B, pero como no tienen carácter oficial, pues no vamos a contarlos. Esta señora está imputada por 4 delitos diferentes: apropiación indebida, intrusismo laboral, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Ahí es nada. Si os soy sincero, para atribuirle todo este tipo de cosas y delitos a una sola persona, tienen que tener más que indicios, porque si no, sería completamente imposible que esta señora estuviera imputada por mucha rabia que le tuvieras tú al gobierno de turno. Aquí entra en juego Joaquín Goyache, que es el rector de la Universidad Complutense, cuando a finales de julio del 2020 ese señor recibe una llamada de una persona que afirma ser la secretaria personal de la imputada para comunicar la intención de esta de la creación de su cátedra y su posterior máster. Pues bien, el 30 de octubre de ese mismo año se realiza esa creación, pero es que antes de todo esto, concretamente el 2 de marzo del 2020, fijaros cuántos meses antes, esta señora, la señora Gómez, ya se había ido a Patentes y Marcas a registrar el logotipo de su máster. Me parece cuanto menos curioso que antes de tener el sí por la persona que corresponda, esta señora ya se había ido a Patentes y Marcas y había registrado su logo, que eso no es gratuito, eso vale pasta, y no creo que a esta señora le guste perder pasta. Y me alucina la confianza que tiene en sí misma de saber a ciencia cierta de que le iban a decir que sí, porque una cátedra no se la dan a cualquiera, y menos a una persona que simplemente tiene bachiller y que ni ella misma podría cursar los estudios que está creando. En relación al software, que es por el que se le atribuye el delito de apropiación indebida, os muestro algo. Esto es una solicitud de Begoña Gómez. Ocurrió el 10 de octubre del 2022 cuando la catedrática acudió por segunda vez a la Oficina Española de Patentes y Marcas para registrar su segunda marca en la plataforma de medición, impacto social y medioambiental, que os dejo por aquí la página, pero no se os ocurra buscar el software, porque retiraron su venta y en plena investigación. Como habéis podido ver en la solicitud que os acabo de mostrar, esta señora lo registra todo a su nombre y con todos sus datos, por lo que se convierte en la administradora y propietaria única al 100% de este software. Sí que es verdad que antes lo estaban utilizando otro tipo de empresas como Indra, Telefónica o Google, pero estos posteriormente se retiran y claro, la señora Gómez dice, ay, pues ahora no hay dinero, pues nada, se lo pide a la universidad y lo vamos a pagar todo con dinero público. Y hay 3 facturas concretamente, una de ellas de 24.200 euros, que corresponden a una factura de la empresa Making Sense Group S.A., otra de 18.148,79 para un servicio de consultoría y asistencia, y finalmente una de 60.500 de asesoría técnica y tecnológica, todas ellas con el IVA ya incluido, menos mal, pero insisto, pagadas todas con dinero público y firmadas todas por la señora Begoña Gómez. En estos momentos hace aparición una persona digna de admirar por su profesionalidad y por su paciencia, el maravilloso magistrado Juan Carlos Peinado, que decide
decide a finales de abril del 2024 investigar a esta señora y lo que ocurre a continuación parece una película o un cachondeo, pero es real y esto ocurrió así. Vamos por partes. El 5 de julio del 2024 el juez la cita a declarar, pero esta señora decide aplazarlo porque no tiene conocimiento de la causa. Se hace una infanta y no le consta absolutamente nada. El juez lo accede y la cita otra vez para el 19 de julio. Cuando llega esta fecha, esa señora se acoge a su derecho a no declarar. Oye, totalmente lícito. Tiene ese derecho y lo usa. Lo único que me parece bastante extraño es que cuando tú acusas a una persona de algo que no ha hecho, por lo menos se defiende. A no ser que tengas miedo a meter la pata, pero cuando tú estás contando la verdad la vas a contar hoy, de esa manera, mañana, pasado y toda la vida. Pero si existe ese miedo a meter la pata continuamente cuando estás contando algo que se supone que es tu verdad, pues no sé, mira, cuando el río suena, agua lleva. Mientras tanto se descubre que el vicerrector de la Complutense, José María Coello, se reunía con Begoña Gómez de la Moncloa y la asesora de la Moncloa, Cristina Sánchez, sumándose todo esto a los correos que demuestran que la funcionaria del gobierno gestionaba negocios particulares con la esposa del presidente. Esta señora se reunía con todo el mundo en la Moncloa. O sea, me parece alucinante el poder de convocatoria que tiene una persona que no es nadie ni por prestigio ni por estudios, dado que solo ostentaba el título de bachiller y ser esposa del presidente, que ni siquiera existe. Y ahora voy a hacer mías las palabras de Santiago Abascal. ¿A cuántos CEOs de empresas ha llamado usted personalmente, señor Sánchez, para que atendieran a su mujer? O sea, me encantaría que me respondiera esta pregunta, si no es a mí, al señor Abascal, que se la ha formulado yo no sé cuántas veces. En fin, el 13 de noviembre esta señora es citada a declarar otra vez, esta vez ante una comisión en la cual se niega a declarar, solo pone esta cara como si sospechara de todo el mundo y dice que todo es un plan político y que la quieren utilizar a ella. Sí, a ella. El 18, el juez Peinado la vuelve a citar a declarar y esta tipa, la excusa de esta vez, dice que no, porque ella está invitada a la cumbre del G20. Y aquí voy a hacer una parada porque mucha gente dice que el caso de Begoña no debía ser tan mediático porque ella no es política, porque no es un personaje público, en fin. Entonces, ¿alguien me puede explicar qué pinta esta señora en una cumbre política si no lo es? Pero vamos a ver, es que hay cosas que no entiendo. En fin, este caso para mí me parece bastante claro, pero tendremos que esperar a ver qué es lo que determina la justicia para poder quitar el presunta y llamarla corrupta directamente. Y ahora nos vamos a ir porque es el turno del hermanísimo David Sánchez Pérez Castejón, insisto, el hermanísimo. Y ahora nos vamos a situar el 17 de mayo del 2017, cuando la Diputación de Badajoz publica una oferta de trabajo como coordinador de los conservatorios de música en el área de cultura, juventud y bienestar social, puesto al que aplica el hermano de Sánchez junto con otros 11 candidatos más. Por aquel entonces Pedro Sánchez no era ni secretario general del PSOE, pero 3 días después, esto es el 22 de mayo del 2017, eligen a Pedro Sánchez como secretario general y, oh casualidades o no, David consigue este puesto de trabajo de la Diputación de Badajoz adjudicándole un salario de unos 50.000 euros al año. Aquí tenéis el nombramiento, que me ha costado bastante encontrarlo en el boletín oficial de la Diputación de Badajoz. Y os quiero leer algo que me parece interesante. Dice, primero, aceptar íntegramente la propuesta y en consecuencia disponer la contratación laboral de don David Sánchez Pérez Castejón. Atención a esto, dice, a la modalidad de contratación laboral de carácter especial. O sea, que es que ese puesto se había creado, y al parecer para él concretamente, a partir del día 7 de julio del 2017. Durante todo este tiempo os enseño sus ingresos. Fijaros en algo muy curioso, en el año 2023, que es justo a principios cuando este señor se muda a Portugal y traslada su residencia fiscal, qué curioso me resulta que sea el año que más ingresos tiene, 54.136. Curioso. Qué curioso. Pero lo mejor de todo es que a este señor ni se le espera en el trabajo ni está, que siendo coordinador, pues bueno, lo puedes hacer a distancia una semana, 2, 3, pero todo el tiempo me parece un poquito sospechoso. Más aún cuando la magistrada Beatriz Vienda junto con la UCO determinan que ese señor es incapaz de justificar todo el patrimonio que tiene. Solo puede justificar algo más de 221.000 euros. Y esto contando con que no haya gastado nada durante todo este tiempo. O sea, no haya pagado hipoteca, ni alquiler, ni haya mantenido a sus hijos, ni nada de nada. Solo ahorrar, ahorrar y ahorrar. O sea, este caso es uno de los más cortos que os voy a contar y uno de los más evidentes también. Vale, vamos con el caso Koldo.
Un consejo para toda la gente que me estáis viendo. Muchísima atención a esto porque aquí se van a empezar a entremezclar unos personajes con otros. Este tiene que ver con este con el otro. Como os perdáis un solo detalle, no os vais a enterar de nada. Y una última cosa más. He disfrutado con este caso, o sea, quitando que esos señores, obviamente buena gente no son, cómo organizaron todo, cómo lo hicieron todo, o sea, es que es fascinante de verdad, o sea, me lo he pasado bomba buscando toda esta información. Vamos allá. Os presento a Koldo García. Este es el señor que da nombre a toda esta trama. Era asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos y al que todo el mundo había apodado como el conseguidor, ya que ejercía de intermediario en la compra-venta de las mascarillas durante la pandemia del COVID-19, cobrando supuestas comisiones y supuestos sobornos para facilitar este tipo de contratos. Un apunte para que os deis cuenta de que el tipo de persona que estamos hablando. El 11 de junio del 2010, ese señor agredió a otro chico de Bilbao por hablar en vasco, que de hecho fue condenado por esto, por lo tanto lo podemos llamar agresor. Este otro señor es José Luis Ábalos, ministro de Transporte, mano derecha del señor Sánchez y secretario de organización del PSOE, aunque actualmente obviamente es exministro y además está suspendido de la militancia desde febrero del 2024. Y es que todos los contratos tenían que estar avalados por un titular del ministerio, en este caso él. Sin este señor, la trama no existe. Nos situamos el 12 de diciembre del 2018. Aquí Pedro Sánchez ya es presidente y su ministro de Transportes, José Luis Ábalos, hace un viaje oficial junto con Koldo, su asesor, a México, que aquí sería la primera prueba de contacto entre Koldo y otro de nuestros personajes, Víctor de Aldama, el nexo corruptor. Acordaos de esta palabra. Pues después de este viaje se supone que es donde se inició toda esta trama, porque claro, ¿cómo se conocieron Koldo y Víctor de Aldama? Muy bien, Rubén de Aldama, que es el hermano de Víctor, era el jefe de escoltas de José Luis Ábalos, mano derecha del presidente. Pues al parecer, después de este viaje, estos tres supuestos mangantes se debieron caer, pero muy bien, cuando el 17 de septiembre del 2019, Víctor de Aldama es contratado por la empresa Air Europa como consejero, que por cierto no os lo he presentado, es este señor de aquí. Pues bien, para que lo entendáis, este señor es como un ente que vaga por el mundo, ¿vale? No lo conoce absolutamente nadie, él está al lado de todo el mundo, pero nadie lo ve. Pero bueno, Air Europa, el primer encargo que le hace es que intente mediar entre un conflicto que tienen con Venezuela por una deuda de 175 millones de euros. Ese señor se pondrá a hacer sus cábalas y más adelante vemos qué pasa. Ahora nos vamos a situar en la pandemia, concretamente el 16 de marzo del 2020. Víctor de Aldama es un señor que no poseía la capacidad económica para orquestar toda esta trama, pero vamos, ni por asomo. Y llegaba el momento de encontrar un empresario que tuviera muchos billetitos. Pues os presento a Juan Carlos, alias el empresario. Este señor tenía una empresa que se llama Soluciones de Gestión SL, por favor, quedaros con este nombre, y empezó a llegar ese día, el 16 de marzo del 2020, a acuerdos económicos para la compra de mascarillas. El 20 de marzo de ese mismo año se dicta la orden por parte del Ministerio de Transportes, acordaos que este ministerio lo tiene José Luis Ábalos, de la adquisición de mascarillas a través de puertos del Estado y de Adif. El 21 de marzo, o sea, 5 días después de que este ministerio estuviera llegando a acuerdos con el empresario, se publica oficialmente por parte del gobierno que se necesita este tipo de material sanitario. Y ese mismo día se lo adjudica a la empresa Soluciones de Gestión SL, pero no fue a dedo. Al día siguiente se empieza con la adjudicación de estos contratos para comprar este tipo de mascarillas por el gobierno canario. Y aquí vamos a desbloquear dos nuevos personajes. Francina Armengol, que es la actual presidenta del Congreso y antigua presidenta de Baleares, y Ángel Víctor Torres, que es el antiguo presidente de Canarias. Bien, a partir de aquí se conforma todo, pero un caos. Llegan por la aduana a territorio canario y ahí dicen que están defectuosas. Se rebotan al gobierno de Baleares y allí el gobierno de Armengol dice que están defectuosas también. A esta señora le da exactamente igual todo y las compra. Se gasta 3,7 millones de euros, ¿vale? Un mes después, fijaros, un mes poniendo en riesgo la vida de los sanitarios, de los profesionales sanitarios y de los pacientes también, porque esas mascarillas no valían para nada. Y esta señora recibe un email del Centro de Protección Nacional y le dice, oiga, que estas mascarillas le estamos diciendo que no cumplen su función como FPP2, que no valen para nada. Y dice, bueno, vale.
las guardan en un almacén que, por cierto, ahí siguen caducadas. Mientras tanto, nuestro trío de mosqueteros, esto es Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama, al parecer no habían ganado todavía suficiente dinero cuando es Víctor de Aldama quien le propone al gobierno de Castilla-La Mancha venderle 350.000 mascarillas más. Pero el 17 de junio, el dueño del aeropuerto de Ciudad Real, este es Gómez Arribas, le comunica que el gobierno de Castilla-La Mancha ha dicho que nada hay, que sabe que perfectamente que esas mascarillas son defectuosas y no las quiere. Menos mal, alguien inteligente. Atención a esto porque esto es muy fuerte. Mirad este documento. Este documento lo hace el subdirector de compras y logística de Baleares, donde dice que todas las mascarillas que le ha suministrado la empresa Soluciones de Gestión SL están en perfecto estado y que no hay ninguna incidencia con ella. Y todo el dinero que se han gastado se lo cargan a fondos europeos. Con un par. Pero es que después, en declaraciones que hacen a la prensa posteriormente a esto, dicen que eso es otra partida, que no era la primera. Pero en documentos oficiales no consta que fuera otra partida. No hay facturas ni nada que demuestren que esto era otra partida y no la primera en donde todas venían defectuosas. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Canarias al ver esto? Pues el señor Víctor Torres dice, pues yo también compro. Y se lo gasta también, o sea, se lo carga también a fondos europeos. ¡Ole! ¡Alegría! Mientras todo este lío de las mascarillas ocurría, se reunían Koldo, Ábalos y Víctor de Aldama el 10 de junio del 2020 para seguir negociando el rescate de Air Europa. Y se crea el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas, FASE. Vale, ¿quién es la primera empresa beneficiada de este fondo, aunque su solicitud fue mucho más tardía que otras empresas que lo solicitaron? Si estabas pensando en Air Europa, bingo, acertaste. Vale, ahora, Air Europa rescatada, mascarillas a tutiplén, bolsillos llenos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que Patricia Urid y Joseba García, pareja y hermanos respectivamente de Koldo, se compran maravillosos apartamentos en Benidorm. Y además Koldo se compra un terreno rústico en Valencia, Polov, creo que es exactamente, corregidme si me equivoco en los comentarios, de 600 metros cuadrados. Pero espera que ahí no acaba la cosa, ¿vale? En 2022, Koldo otra vez le compra un maravilloso apartamento a su hija en Benidorm, no sé qué le pasa a este señor con Benidorm, de más de 100.000 euros, pero nada de hipoteca, a tocateja. Más de 4 cheques bancarios, 4 cheques bancarios y además un pago en efectivo de más de 11.000 euros. Yo me pregunto una cosa, ¿cómo es posible que en el 2021 el señor Pedro Sánchez destituyera a Ábalos como ministro de Transporte y que 10 días después Koldo se fuera al paro también como asesor de Ábalos, lógicamente, y un año después Koldo le compra este apartamento a su hija estando en el paro? O sea, ¿me puedes explicar a qué oficina del paro te has apuntado tú, campeón? Porque yo también quiero, ¿eh? En fin, esto es una locura, vamos a llamarlo así. Hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy, seguramente habrá una segunda parte y una tercera porque esto da para dar y dar y dar y no parar nunca. Os doy muchísimas gracias por estar siempre ahí conmigo para acompañarme. Ojalá os lo hayáis pasado la mitad de bien que me lo he pasado yo buscando la información para todos vosotros. Y os envío 1.000.000 de corazones verdes y 1.000.000 de besos. Gracias y nos vemos en la próxima.